Bien, hoy tenemos un programa en el cual contamos con la presencia del ingeniero Luis Rojas Jordán. Él es también analista político, ha participado también en algunas ocasiones en contiendas electorales y que de alguna forma puede también establecer alguna opinión, algún criterio, algún marco teórico de lo que significa estar en medio de las elecciones, en esta ocasión como observador, como analista, que permite tener una idea de nosotros hacia usted para que también pueda formar una opinión al respecto. Estamos con Luis Rojas Jordán. ¿Cómo estás, Lucho? Permíteme la forma del trato por la confianza que tenemos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Yuri, por esa presentación y bienvenida. Gracias a todos los amigos que nos están viendo. Y aquí pues vamos a compartir un poco de actualidad con respecto a estos procesos, ¿no?, recientes. Sí, en principio, para que más o menos la población que tal vez no te recuerde mucho, porque sabes que tú has estado en dos procesos electorales. Tú has estado en el 2010 y también en el 2018, en ambos como candidato a regidor, ¿cierto? Candidato a regidor invitado por dos partidos diferentes en esos momentos, así es. Claro. Sobre todo en la última contienda del año 2018, cuando participas, ¿en qué número de regidores estabas allí? Número 2, sí. Número 2, ¿no? Número 2 en el 2018. Estabas después de Víctor Paredes, creo. Paredes Bairo, claro. Claro, cuando la señora Ada Pérez era candidata por Somos Perú. Invitados por Somos Perú, correcto. Claro. Yo estaba invitado en Somos Perú, un partido que abrió las puertas acá en Mollendo. Yo que conocía a Pérez ya de contiendas anteriores, fue que acepto esa invitación, confiando en ella, una excelente persona, mujer me parece, y por eso es que integré el equipo, ¿no? Así ¿Qué le faltó a la campaña en aquel entonces? Recordamos un poco tal vez a modo de hacer remembranza de aquello, porque el equipo se veía interesante. Para el Consejo Regional estaba el ingeniero Javier Miranda, en los regidores estaba Víctor Paredes, estabas tú, la ingeniera Ada Pérez. O sea, yo veía un equipo interesante, político, de profesionales, ¿no? Pero ¿qué le faltó de pronto ahí? Era un grupo bien surtido de profesionales y gente también de vocación de ayuda social, como Philip, por ejemplo, ¿no?, del albergue infantil. Claro. Personas jóvenes también, de los primeros lugares de la UNSA, bien surtido. Fue un equipo técnico bien respetable. Yo lo respetaba muchísimo ese equipo y lo respeto, todavía son mis grandes amigos. Miren, desde mi punto de vista, de lo que he podido... yo soy ingeniero industrial, he estudiado una maestría en gestión pública. No obstante, años después, más allá de la experiencia profesional que tengo de unos más de 11 años en el sector privado y público y con una empresa de consultoría ahora, me he capacitado en marketing político, no por un tema comercial, porque la política honesta desde mi punto de vista no es un tema comercial. Lo estudié por vocación política y ya estudiando marketing político en la U de Lima pude comprobar más cosas que en la cancha también observé y pude notar, ¿no? ¿Que faltaban de pronto apuntalar un poco allí? En todo el proceso electoral, Yuri, en mi opinión profesional en el tema. Lamentablemente, el sistema electoral que tenemos se convierte en una campaña de marketing, cuando debería parecerse más a un proceso de selección de recursos humanos. Porque en el sector privado, que siempre le da duro al sector público, el sector privado siempre es el mejor referente de éxito empresarial. El sector público todavía está en pañales, está aprendiendo del sector privado muchísimo, y eso, Servir, por ejemplo, es una de las leyes que trata de alinear al Estado a los buenos resultados y exitosos que ha tenido en este caso el sector privado en el mundo real, ¿no? El sector público se está alineando a través de Servir, entre otras leyes que empiezan a salir en los últimos años para tratar de mejorar el Estado. Para no salirnos mucho del tema, pero no, al contrario, sí, entrando, estamos apuntalando llegando ahí sí. a lo que faltó. De pronto no tanto, para no personalizar mucho la campaña en la cual participaste, sino de aquel entonces, ¿qué es lo que pudo faltar en general para aquellas propuestas que pudieron ser interesantes y que no cubrieron expectativas para las cuales se estaban postulando? No, a eso me refiero. Lo que pasa es de que recursos humanos. En este caso las propuestas pueden ser buenísimas. Sin embargo, lamentablemente el proceso electoral que tenemos en el sistema democrático actual debería mejorarse. Lamentablemente no se parece a un proceso de selección de recursos humanos, donde uno evalúa por méritos a los candidatos. Entonces, ¿qué pasa? El proceso electoral actual no agarra currículum de los candidatos o una historia o una hoja de vida, como sí lo hace una empresa exitosa que sí sabe cómo generar ingresos para
para una jurisdicción o para a un grupo de personas, un grupo humano. Pero, acá no se hace eso. Entonces, ¿qué se hace? Existen medios de comunicación, no todos, si no yo no estaría aquí hoy día, pero hay medios de comunicación lamentablemente, y eso el público lo sabe, que operan como agencias de marketing. Marketing político, electoral. Marketing político. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de los medios de comunicación hay un área de marketing y publicidad donde se paga publicidad de espacios publicitarios y finalmente se genera, el proceso electoral lamentablemente termina siendo un proceso con condiciones susceptibles de transformarse en una campaña de marketing para el que más paga. Claro, para que parezca bonito, vender una buena imagen, de acercarse a la gente, y tanto sí, el perfil profesional que dices, como también entiendo también algo que tiene que ver con el perfil ideológico, ¿no? El conocimiento de la cosa pública, de cómo funciona el aparato del Estado para poder saber administrarlo, ¿no? Eso es lo que se vende más que regala comida, que abraza a los niños, que se sienta en una piedra y quiere comer un pedazo de chicharrón con la mano, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, entonces, pero ¿de quién depende eso, güey? ¿De quién depende cambiar eso? Yo creo las leyes, porque las leyes son las que permiten esto, las leyes se aprueban por, en este caso, decisión de la mayoría del pueblo. Es el pueblo el que elige a sus gobernantes, el pueblo elige a los gobernantes y elige el sistema democrático en el que vivimos. En mi opinión, por la última entrevista que tuve en prensa regional, me preguntaron, Lucho, claro, ¿volverías a postular pronto? ¿Tú qué opinas, no? Y mi respuesta fue todavía no, porque he podido comprobar que lo que más necesita nuestro pueblo es informarse de cómo es este proceso electoral deficiente y por eso es que cada 4 y 5 años lamentablemente el pueblo termina desencantado, termina llorando, termina renegando por haber sido engañado de lo que ha elegido. Y esto tiene una respuesta en el marketing. Libros como de Gustave Le Bon, Psicología de las Masas, ¿no? Te demuestran que las masas, lamentablemente, cuando es sometida a un bombardeo publicitario y de marketing, el marketing como ciencia no se equivoca y no falla. Sí o sí va a afectar en la mayoría de la población, aunque una minoría pueda salir de ese oleaje y se dé cuenta en que no, me quieren manipular. La mayoría, pero son pocos los que se dan cuenta de eso, termina ahí. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los gobernantes? Se genera un círculo vicioso donde se procura inducir a la población a una ignorancia repetitiva. Entonces, ya en el poder igual se aplican esas estrategias de dominación de masa. Pues. Porque mientras menos sepa la gente, más fácil lo voy a poder manejar y más tarde, de aquí unos 3 o 4 años, mi candidato XY va a pagar a los medios de comunicación que se presten a eso y nuevamente le van a vender gato por liebre, ¿no? Eso es el problema. Eso de lo que comentas es cierto aquí, en cualquier parte del Perú e incluso internacionalmente, ¿no? Porque es una tendencia de dominación, control de masas a través de los medios de comunicación o miedos de comunicación, para, digamos, citarlo de alguna manera así. Pero en nuestra comarca, aquí en esta tribu de 60.000 habitantes, 45.000 votantes, has estado apreciando seguramente el desarrollo de la campaña en las últimas semanas, en los últimos meses. Tenemos de 17 candidatos, se bajó a 14, de 14 uno está improcedente, aún ni siquiera resuelve el sistema electoral, es otro tema también. Tenemos 13 candidatos para 45.000 votantes, teniendo en cuenta que en el 2018 Edgar Rivera consigue la alcaldía entre 9 competidores y obtiene 7.500, 7.000 y pico de votos. Correcto. Mira, de 44.000 votantes que fueron aquella vez, solo han subido solo 1.000 votantes. Correcto. 1.000 votantes han subido desde la última contienda electoral hasta los 45.000 de ahora. En ese sentido, creemos de que solo la tendencia ha sido corta, ¿no? Ha sido baja y por lo tanto nos lleva a pensar de que no necesariamente vamos a obtener tantos votos, más aún, como te digo, sabiendo que hay 13 listas. Correcto. 13 listas, imagínate. O sea, ¿cómo ves tú más o menos ese tema, dado que también has participado en una contienda electoral? Correcto. Ya, mira, mi primera impresión cuando me enteré, como todos los ciudadanos, de las 13 listas y todo este tema, mi primera reacción, naturalmente, como cualquier ser humano que ve un número exorbitante, pues dice... Para la cantidad de población. Mi primera reacción fue esa, ¿no? Caramba, tantas personas, y empecé a revisar y dije, ¿por qué, no? O sea, esto no pasaría un filtro en un área de recursos humanos, ¿no? Ni siquiera la primera llamada, ¿no? Pero después, pensándolo mejor y también analizando el marketing, viendo las posibilidades que hay,
y el deseo de la gente actualmente, me pude dar cuenta que lo que el pueblo necesita hoy en día y está pidiendo es una persona joven. Y al pedir una persona joven me remonta a una frase de González Prada, peruano, gran escritor y renombrado. Revolucionario, aristócrata. Revolucionario también a su manera. Y él decía, jóvenes a la obra, viejos a la tumba, ¿no? No obstante, corroborando lo que decía González Prada, existe un término que se le llama jubilación, ¿no? La jubilación, ¿qué significa? Viene de júbilo. Quiere decir que cuando uno termina su juventud, toda esa etapa de fuerza biológica que se utiliza para invertir y generar recursos, llega un momento en que ya pues recibes con júbilo tu descanso y tu merecida pensión o aporte por todo ese tiempo de servicios, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que los viejos a la tumba, como decía González Prada, en eso yo no estoy de acuerdo. Yo literal creo que no, pues, literal no. Nuestros buenos viejos siempre son los mejores asesores o uno de los mejores, no solo en el tema político, en general, ¿no? Claro. Entonces, en base a ese criterio... Pero ¿qué más o menos te hace pensar que una persona exclusivamente, si la palabra no sé si sea exclusiva que quieres emplear, pero ¿por qué los jóvenes? Parafraseando a González Prada necesariamente. Porque no se necesita para ese puesto exactamente un erudito o un Jaimito, que yo lo sé todo. Como muchos candidatos aparecen y dicen, sí, yo tengo los nexos para hacer tal cosa, tengo tales títulos, cartones para hacer tal cosa. Cuando los políticos tienen un equipo de gestión pública, tienen gerentes, tienen especialistas, tienen un equipo capacitado. Por esa razón es de que no es excluyente, un perfil súper profesional. ¿Para que vaya a aprender? Porque es ejecutor y tiene fuerza y puede ponerse duro. Pero si no tiene experiencia en el sector público. Si tiene experiencia laboral, como los candidatos la tienen, ¿por qué no? Es más, Lucho, tú sabrás que el sector público es un gran aprendiz hoy en día, por la ley Servir, entre otras, del sector privado, Yuri. Sí, claro, pero y eso se da, y muchos candidatos en campaña, no solo en esta, me refiero a otras pasadas, que han tenido la oportunidad de no haber pasado antes por el sector público, ni siquiera como funcionarios. Trabajador es diferente, son más que acatan órdenes. Un funcionario de mando medio, con cierta decisión ejecutiva, con toma de decisiones. Un funcionario de esa naturaleza que trabaja ya en un sector público puede ganar experiencia porque sabe cómo funciona el aparato público. Pero un joven, 25, 30, 35 o 40 años, llamándolo jóvenes así, va a llegar al sector público siendo candidato a conocer recién, si es que nunca tuvo experiencia pública del formato que te digo. Correcto. Entonces, ¿a qué voy? Al hecho de que estos jóvenes, al no tener esa experiencia, y creen de que teniendo la experiencia en el sector privado, van a poder controlar y manejar esto, pero llegan al sector público y se chocan contra la pared. Ya. ¿Por qué? Porque el sistema público tiene otra forma de trabajar. Sí, por supuesto. Otra forma de trabajar, y allí te enfrentas a un gran fenómeno que se llama burocracia. Correcto. ¿No? Que está encimita, es la espuma del vaso de cerveza, porque lo más contaminante, lo más feo está abajo, que se llama corrupción, que también hay en el privado. Claro. Pero entonces no puedes llegar al fondo del vaso sin contaminarte, porque vas a cruzarte con la burocracia del sistema y con la corrupción que está contaminando todo. Acabas de decir contaminación. ¿Qué tan contaminado qué tan contaminado puede ser un candidato con experiencia en gestión pública? Si hay contaminación en la gestión pública. Claro, o sea, es que ¿quién no tiene rabo de paja? Bueno. O sea, unos más que otros. O sea, por eso hace unos días, unas semanas conversábamos aquí con un político y le preguntaba sobre la honestidad en la política. Y yo le pregunté, ¿hay políticos honestos? Y me decía que sí, hay políticos honestos. Y yo le dije, lo miraba a la cara y miraba toda la vez. ¿Dónde? Claro, ¿dónde están? Pero es que no hay políticos honestos, porque si hay políticos honestos están en un cuadro. ¿Estás seguro, Yuri? ¿Se ha hecho una encuesta alguna vez? ¿Algún medio de comunicación o de departamento de investigación de alguna agencia ha hecho una encuesta de eso? En todo caso, para especificar el político honesto a nivel de poder, a nivel de autoridad. Okay, ya. A eso me refiero. Porque político honesto ideológicamente, de libro, de biblioteca, tal vez de campo, tal vez de ejecución mediática, de juntarse con la gente, sí puedan haber esos políticos honestos, pero esos políticos honestos, porque conocen bien cómo es la honestidad en la política, no se van a meter a una campaña electoral para llegar a un municipio, ganar 4.000 o 5.000 soles, ¿ya? Y de pronto ver vapuleada su dignidad. ¿Dónde quedó toda esa carrera de honestidad? Pues si saben que cuando llegan al poder, sin tomar en cuenta la campaña, le van a dar duro, ¿no? Le van a sacar cosas que tal vez nunca le sacaban.
Y no, que fue violador, corrupto, que le pega a su esposa, que es así, que es así. Perdón, sí. O sea, tú sabes que ese perfil, un honesto no lo va a querer. Para llegar a un puesto público, no. Prefiero seguir siendo ese político honesto, ¿ya? Desde mi esquina, ¿no? Desde mi perfil. Por eso yo te digo, o sea, tener un político honesto en el cargo público va a ser de que de alguna manera se contamine. El objetivo es llegar al fondo del vaso, pero tienes que pasar por la espuma y por todo lo que está abajo. No necesariamente contaminarse a sí mismo, pero sí estar rodeado de corrupción y combatirla día tras día. Claro. Por experiencia del sector público, he tenido casos en los que he tenido que, ¿qué te puedo decir? Dentro del cumplimiento de mis funciones, he tenido que enfrentar a una organización en investigación en el sector público por robos sistemáticos. Claro, y claro. que si yo decía lo contrario o trataba de cubrirlo, pues sería un cómplice. Entonces hay momentos en los que uno tiene en el trabajo público, y me ha pasado, tiene que poner las cosas claras y decir, esto está pasando porque si yo, dentro del cumplimiento de mis funciones, permito que pase el personal, Te ves coludido, yo sería cómplice de esa banda Claro. y no porque venga un Domingo Pérez o un Juan Pérez a acusar después, uno va a tener que hacer lo correcto. Uno lo hace porque tiene un nombre y un apellido, una familia en el futuro, alguien a quien rendir cuentas, al final con el de arriba, ¿no? Claro, hay ahí dignidad, digamos, ¿no? Sobre la función, sobre la acción que uno tiene en el sector público, ¿no? O sea, o sigo trabajando porque necesito el empleo, necesito estos 1.500, estos 2.000 soles de mi sueldo, pero tengo que hacer que por mis manos pasen documentos que en el fondo son producto de corrupción, de arreglo en que el alcalde ha quedado con un empresario para favorecer a una empresa, y como yo trabajo en logística, como yo trabajo en administración, soy un asistente administrativo, tengo que ponerle un sellito para que esto pase, pero yo sé que eso está mal. Entonces te quedan dos cosas: o aceptas que siga pasando para conservar tu trabajo, o por dignidad te retiras. Así como has dicho, en el sector público, no solamente a nivel nacional, hemos visto el caso de Odebrecht, en las provincias también hay Odebrecht chiquitos. Hay Odebrecht chiquitos, hay prensa coludida, hay de todo. Hay buenos personajes, hay buenos cuadros también, en prensa hay buenos espacios. Claro, te agradezco hay este buen espacio, por ejemplo, donde se puede hablar de esto, ¿no? Claro, justamente hay excepción, toda regla tiene una excepción, ¿no? Para más o menos citar esa frase. Pero en política creemos de que ese político 100% honesto creo que no existe. Ni siquiera para, de pronto los adultos que nos escuchan, nos ven, pueden citar a Valentín Paniagua como algún referente más o menos, pero te das cuenta. Mira que a los Chavín de Wanter les daba duro, ¿no? Pero Entonces, por eso te das cuenta, es relativo. Claro. No es que un político 100% sea honesto, siempre tiene unas de cal y unas de arena, y es por eso que por ese lado alguien puede decir, los axiopopulistas, los demócratas pueden decir, no, Valentín Paniagua, una efigie grande de la democracia en el Perú, para muchos, pero para otros dirán, no, tanto así no, tanto así no. Lo que Entonces, dices es a eso interesante voy. y se demuestra en la misma imperfección humana. Justo hoy día Claro. estaba dando una charla, me invitaron para una capacitación en un colegio del Valle de Tambo, colegio nuevo, y hablábamos de ese tema, ¿no? El tema ético, el tema de los valores, un poquito de política, pero más hablamos de educación. Y precisamente el ser humano es imperfecto por una naturaleza en la que está actualmente, tiende a trascender, el ser humano busca la trascendencia, y en el tema espiritual, dentro de las corrientes que hayan, y acá estamos en un país cristiano, también se da el tema de que se busca la trascendencia. Pero lo que tú dices es una naturaleza propia, que no hay perfección. Sin embargo, sí tenemos estándares, tenemos límites que no debemos pasar, y ahí entra la ley, ¿no? Y cuando la ley es es un indicador al final, ¿no? Si tú te estás portando más mal de la cuenta, ya llegas a cometer una infracción o un delito, ahí es algo punible, ¿no? Entonces, eso se da, y hay que tener mucho cuidado pues con los candidatos con quienes se rodean, cómo trabajan en su experiencia de gestión pública o privada. Y algo muy importante con respecto a la experiencia, porque al final, si no sabemos, es difícil ver el corazón de las personas. Siempre apelo a una frase: por sus frutos los conocerás. Mira la trayectoria que ha tenido, y cuando se trata de evaluar experiencia de gestión, sea pública o privada, creo que también influye dónde se ha ejercido esa experiencia. Mira, hoy en día, después de haber trabajado muchos años en sector privado y público, actualmente con mi empresa de consultoría vendo servicios en España, Europa, en Italia. He utilizado, gracias a Dios, el internet para eso. No necesito estar en una ciudad específica, y por eso decidí mudarme en Arequipa, porque puedo trabajar por internet en cualquier lugar. Sin embargo, decidí Arequipa. ¿Por qué, Yuri? Yo le tengo muchísimo cariño a Mollendo, pero allá en Arequipa todavía aquí falta más desarrollo.
Estamos todavía un poco más, lamentablemente el sector público también está muchos pasos detrás del sector privado y público de ciudades más grandes que debemos, de las que debemos aprender, tenemos que visitarlas, tenemos que tratar de igualarlas y mejorarlas. Mientras no captemos o no tengamos la curiosidad de captar experiencias de otros lugares, de otras personas, vamos a seguir ensimismados, emburbujados 50, 70, 80 años más, como sociedad, me refiero de la provincia de Islay, porque aquí no más cerquita tenemos un vecino que se llama Hilo, claro que en cuestiones de seguridad está que arde, claro. Pero el movimiento económico, comercial, tiene algún crecimiento, descontrolado porque no está ordenado, pero me refiero al tema del crecimiento, porque es una ciudad, perdón, más nueva que la de Mollendo. Más al norte tenemos Camaná, pero a veces la gente aquí prefiere quedarse en lo que tenemos porque no tenemos tanta incidencia delictiva, a pesar que hoy ocurrió un tema muy curioso. Pero voy a lo siguiente, ¿no? Al hecho de captar experiencias de otro lugar, de poder nutrirnos de otras experiencias, y eso puede ayudar. Por ejemplo, la pregunta que te hago, sí. ¿Crees tú que un joven que se mete a política para un mando, para un poder de ejecución, como por ejemplo alcalde provincial o alcaldesa provincial, sea el género que corresponda, deba primero iniciar siendo tal vez regidor, empezando por ser regidor, tal vez siendo trabajador municipal, ya de acuerdo a su perfil profesional, ir ganando experiencia, conocer cómo funciona todo, y en el momento adecuado saltas a regidor, de pronto cuando no, alguien te contrata por tu perfil profesional para que seas un gerente, un funcionario de confianza, y en el momento que ya te hayas nutrido de esa experiencia, habiendo empezado a los 25, 27 años, y tengas toda esa experiencia, un día digas, yo voy a luchar por mi tierra porque ya conozco cómo funciona esto. Ya. ¿Tú crees que se puede dar ese perfil o de pronto es uno de los tantos? Te comento, y creo que el público sabe más de fútbol más que yo, y te lo pongo así como una analogía simple. A ver. Cuando se trae un técnico, ¿de dónde lo traes? ¿De Perú o del extranjero? ¿De un lugar que sabe más de fútbol o de la casa con todo lo que sabes y nada más de lo poco que sabes? Claro, si hablamos de selección nacional, lo traen generalmente de afuera. Exacto, entonces cuando tienes una gestión pública que aprende del sector privado y cuando tienes una gestión pública provincial que está en función muchos pasos detrás y burocráticamente debajo de la capital o de ciudades más grandes, yo creo que ahí pesa más un perfil que ha trabajado afuera, que sea de Mollendo, que se considere mollendino o mollendina, y que tenga una experiencia de afuera, si es del sector privado, ¿dónde ha puesto empresas? ¿Cuántas sucursales tiene? Arequipa, Mollendo, Lima, ¿ha funcionado? ¿Cómo le está yendo? ¿Es honesto? ¿Honesta? En este caso, yo creo que ahí pesa más la trayectoria. Pero la diferencia del sector público y privado siempre es marcada. Es marcadísima. Claro, entonces, justamente. Y el tamaño de la ciudad de donde vienes con tu experiencia influye muchísimo. Si tenemos perfiles, desde mi punto de vista, por si acaso, respetando a toditos los candidatos que hay, por favor, les mando un abrazo. Muchos de ellos son mis amigos y seguirán siéndolo. De esto he conversado con ellos antes, después, durante la campaña también. No obstante, ellos también saben, porque han trabajado en el sector privado y público, que las empresas valoran de dónde vienes. Si tú vienes de empresas más grandes, cualquier empresa más pequeña que esa te va a querer y porque te necesita para que crezcas. Si traes a alguien de la misma casa, no te está trayendo nada nuevo. Y eso sin desmerecer a los candidatos que todavía estén trabajando acá. Ya, pero ese chamba de preparación, de capacitación de quien quiere crecer. Porque si un trabajador está mentalizado, está mentalizado en que solamente mi trabajo quiero que sea en institución privada, ¿no? Porque soy un trabajador, tengo 5, 10, 15 años de experiencia en el rubro privado, he sido asistente administrativo, y ahora ya me convierto tal vez en un funcionario, un subgerente de una empresa, tengo experiencia, pero si no te capacitas en gestión pública, cuando quieras dar el salto a la vereda del frente, que es el sector público, te vas a resbalar. Por eso digo, o sea, ¿por qué no entender que se debe empezar de abajo? Se debe empezar codeándose con las bases del sistema. Porque si no lo vas a entender el sistema, claro. Por eso te digo, llega la nueva autoridad siendo un empresario exitoso, siendo un trabajador de una empresa privada exitosa, habiendo tenido mucha experiencia en el sector privado, llega al sector público y se golpea contra la pared porque se da cuenta que el sistema, aparte de burocrático y corrupto, es difícil de controlar que una empresa. La empresa trabaja en función a resultados. Correcto. En el sector público también hay ese mecanismo, pero no figura, no se hace conocido. Simplemente la veredita, el parque, el apoyo social y se acabó. No hay gestión mayor porque la experiencia del privado no se puede aplicar siempre en el público porque el público tiene muchas trabas. Eso, ¿cómo manejarlo? ¿Qué ves ahí? Un ejemplo, en las contrataciones, ¿no?
alguien que está ya ducho, bien entrenado o entrenada, en este caso, que tiene experiencia en que su empresa pueda crecer en otras ciudades, tiene experiencia en el sector privado y llega al público, aunque no conozca todavía, no haya tenido muchos años en el sector público, porque me parece que hay candidatos, hay candidatas que sí, actualmente hay candidatos y hay candidatas que tienen su experiencia privada y pública, tienen sus empresas de distintos rubros en más de una ciudad. ¿Y qué pasa? Cuando llegan acá ya vienen con otra mentalidad y como hay candidatos y candidatas actualmente que tienen experiencia privada y pública, no creo que haya ese problema. Si hubieran candidatos solo con experiencia en el sector privado actualmente elegibles, honrados, honradas, personas honradas, elegibles, que no tuvieran, que no hayan pasado a trabajar en este caso en el sector público, ahí sí sería problema. Pero no, sí tenemos, sí tenemos. De los 13, sin mencionar nombres, ¿has claro. visto que en esta grilla de candidatos Sí, hay más de uno hay perfiles? Sí. Hay. Y de los que has visto, de los 13, ¿cuántos eran? ¿4, 5, 2, 3? Sí, no obstante, veo que de esos candidatos elegibles con perfil público y privado suficiente, Y ojo, jóvenes. con jóvenes, Ya. personas jóvenes con experiencia en ciudades más grandes, Ya. con éxito en su empresa y experiencia en el sector público, Ya, está bien. hay poquitas mujeres y sería muy interesante que sea elegida una mujer hoy en día que se habla el tema de la igualdad de género, Claro. porque si no estaríamos agarrando la ley por gusto. Sí, pero una mujer de verdad, por si acaso. Claro, pero voy a lo siguiente. Con valores y honrado. Una Claro, voy a lo siguiente, al hecho de que lo que tú has detectado en el espectro de los 13 candidatos que tenemos, hay 2, 3 o 4 que son salvables, elegibles en el formato de experiencia del público y el privado, perfecto, pero ¿son jóvenes todos los que has visto o también por ahí hay alguno que ya tenga su tiempo, su recorrido, su experiencia? Cuando la reduces a mujeres, te queda poquitos dedos de la mano. Y no quiero. Poquito uno. No quiero decir cuántos porque ya me van a. No, pero no te preocupes, por lo menos, recuerdo, hay 2 mujeres. Quiero respetar la libre elección de las personas, cada uno sacará sus propias Ahora, conclusiones. yo quiero ir a lo siguiente. Bien, tú detectas de que sí, puede haber un perfil que mezcle el privado con el público en experiencia y conozcan, aunque sea desde la ventana de enfrente, cómo funciona la casa que está en su delante, ¿ok? Pero voy a lo siguiente. ¿Cómo llegas a la gente, al elector, con eso? O sea, Ajá. es un producto bien elaborado. Tú dices, Perfecto, aquí una está la persona caja excelente, ya. bien bonita, sí. Es joven, es carismática o carismático, sabe cómo llegar a la población, tiene las estrategias, tiene dinero inclusive para poder marketearse bien en su campaña, pero nadie la conoce. Nadie la conoce. O lo conoce. Moviendo todo se conoce. Y No, claro, o sea, problema. bueno, tal vez ¿Por qué esa contradicción, Yuri? No. Es que el marketing es tan poderoso que cuando tú viene Perico de los Palotes de su canal y empieza a decirte, yo quiero que votes por él, y ahí empieza a cambiar el pensamiento de las personas, el marketing es así. Claro, Ahora, entonces, el pero público, solo para precisar, de que Ya. no es nada, no que nadie lo conoce, sino que pocos lo conocen. Ya, correcto. A eso, O para precisar. pocos empiezan a escuchar su nombre en la Claro, campaña, eso es lo que pasa. pero con Por mes más y lo medio que conocen. queda, con mes y medio Con que mes y queda medio para las que queda. elecciones. Apelo a la inteligencia de las personas, que todos acá, la mayoría son empleados, han pasado por una empresa, han sido filtrados por un área de recursos humanos, donde le han sacado su expediente y han visto sus méritos y sus resultados. Eso tienen que ver en la persona que van a elegir Pero ustedes. Lucho, tú dices, Sí. me contradices un poco cuando yo te digo que nadie lo conoce. Ya, yo corrijo, no es que nadie lo conozca. Algunos lo conocen o pocos lo conocen. Pero te contradigo cuando tú dices, Ajá. todos los que están, todos los electores saben que en algún momento han pasado por una empresa, han pasado por un tema de selección de personal. Claro, y saben pero que- tenemos que no saben son todos, Lucho. Algunos serán. No, Pocos o muchos, porque hay un gran La grueso. mayoría son trabajadores y hay emprendedores también. A eso por voy. supuesto. Y a los eso voy. emprendedores. Y en los emprendedores, Así es. no todos los emprendedores, para no estar en lo absoluto. Todos los emprendedores, pienso, saben de meritocracia, sin haber pasado por un empleo. Y eso sí lo respeto. Es que me yo ha creo tocado que no vivirlo son también. todos, Lucho. Yo creo que no son todos. Así que ni Bueno. nadie, ni todos, ¿no? O sea, muchos, tal vez, ¿ya? Para dar un- Ok. ¿Ya? Estamos ¿Por de acuerdo. qué? Porque hay emprendedores que se levantan a las 4 de la mañana, preparan los alimentos que van a ir a vender al mercado, a la playa, los alimentos que van a vender en el camino porque son ambulantes. Esos emprendedores, porque el cliché es ese, emprendedores, Es un mérito. ¿no?
Ya tienen pero muchos de ellos no lo reconocen, no saben, no identifican ese potencial que tienen, porque están preocupados todo el día en que tienen que batir la masa para freír las papas que tienen que vender en la calle. Esa gente que no son jóvenes, no son de 20, 30 años, porque a ellos les quema las manos vender una papa rellena en la calle. Entonces, las personas a las que me refiero son personas de 50, 55, 60 años que ya tienen años en este negocio y que no se preocupan, no porque no quieran, sino porque ya su rutina, su vida es otra, y en función a eso podrán escuchar en los medios, los emprendedores, trabaja para ser emprendedor, tienes que luchar, tú eres un ser que vale mucho. Sí, lo sé, pero tengo que dedicarme a mi trabajo para mantener a mi familia. Entonces, no son todos. Son algunos, muchos o pocos, pero no son todos. A lo que me refería es que todos los emprendedores conocen lo que es el mérito, al menos el propio. A eso me refería. No todos ellos entienden de política, la mayoría creo que no lo entienden ni entienden del marketing, pero son susceptibles a la influencia del marketing. Y a lo que yo apelo es a su consideración, a que puedan evaluar los méritos de los candidatos, de las candidatas o candidatos que vean, y no dejarse engañar. Una forma de no dejarse engañar es, dense cuenta, cuando escuchan un medio de comunicación que en una campaña te dice, quiero que votes por este, y en la siguiente campaña te dice, ya no quiero que votes por este, ahora por este, entonces ahí te das cuenta de una incongruencia, ¿no? Y han habido campañas ya donde se ha demostrado eso, y creo que ahora también podría demostrarse, y creo que el descarte está facilísimo ahora para descartar. Claro, ¿no? Entonces la estrategia de ese que conoce, de ese joven, de los 4 o 5 que has podido tú ver desde arriba. Esa persona elegible. Ya, esa persona elegible, porque ciertamente de los 13 que hay en lista, es un tema que quiero tocar más adelante sobre saber la seguridad que van a tener esos candidatos de llegar de querer ser alcaldes. Voy a lo siguiente. El hecho de que no todos llegan, los electores llegan con esa posibilidad, ¿no? Te graficaba el tema de los emprendedores, de los comerciantes humildes de aquí de la ciudad de Mollendo. ¿Qué decir de la gente del Valle de Tambo? Que también se levanta muy de madrugada y llega muy de tarde, cansado, agotado, y la única fuente de información que tienen son los medios de comunicación. Y si el medio de comunicación va a decir, como tú dices, dale, vota por este, que es bonito, que es blanco, que es grande, que es deportista, que es conocido, que es empresario, que es joven, que es viejo, que tiene experiencia o no, pero entonces esa gente muchas veces no tiene amplia capacidad de análisis crítico, simplemente se deja llevar por lo que los medios difunden. Correcto. Entonces, ¿cuál es la estrategia, o por lo menos dentro de tu entender, cuál podría ser la estrategia de esos candidatos elegibles para llegar a esa gente? La estrategia de esos candidatos elegibles, en este caso, está bien limitada, ojo, bien limitada, sin embargo, es la respuesta correcta. Y cuando tienes una respuesta correcta, estoy enfrente de un comunicador que me está preguntando con todo respeto qué es lo que hay que hacer. Entonces, mi respuesta, la más honesta que te puedo dar, Yuri, es de que ustedes son los llamados a eso. Y si tú me haces esa pregunta, la respuesta sería, Yuri, está en tus manos, la pelota en tu cancha, poder mostrar una publicidad imparcial de las personas elegibles, en este caso, de la candidata o el candidato que el pueblo necesite conocer y de la persona de la que no se esté hablando hoy en día y si tenga ese perfil. Está en tus manos, Yuri. Ahora, yo como político he tomado la decisión, y lo he hablado con mis amigos, incluso candidatos, más de uno, de no participar en proceso electoral porque considero que tiene que haber una labor informativa. Como la mayoría de medios de comunicación no se atreven a ser imparciales, probablemente por un interés comercial de la casa para la que trabajan, porque tienen un fin comercial. No todos se parcializan de esa manera, lo aclaro, si no, no estaría aquí hablando contigo, te has invitado y te agradezco muchísimo esa imparcialidad. Como la mayoría no lo hace, entonces se genera esta situación susceptible de injusticia, ¿no? Ya, ahora, tú bien dices... Y yo creo, claro, mi decisión fue salir de los procesos electorales para dedicarme a una labor informativa que yo ya vengo realizando hace varios años sin fines de lucro, de la cual conté también en prensa regional en su momento. Y también con esa labor política informativa, porque no solo se hace política candidateando en una campaña, también he sido promotor ya desde hace algunos años, desde el gobierno de Vizcarra, de las acciones de insurgencia, en mérito del artículo 46. No, para ser político no es necesario que estés postulando en una elección, sino también promover, en este caso, el artículo 46 de insurgencia, como nos declaramos en su momento, por los sucesos que ya todos conocemos en los últimos años. Entonces tú dices que la estrategia que los candidatos podrían emplear tendría que ser a través de los medios de comunicación.
siempre los medios de comunicación influyen en el marketing porque, exacto, sin comunicación no hay conocimiento. El pueblo no podría conocer Pero algo hay que no muchos sea candidatos comunicado. que son reticentes a eso. No, no voy a ese canal, no me entrevisto con ese periodista, que no lo hago con esa radio, que no en esa red social. O sea, hay candidatos así. Yuri, Por alguno u otro factor lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, nosotros no vamos a trabajar con medios. Ya, así generalizan. No vamos a trabajar con medios porque nuestro trabajo va a ser de hormiga. Vamos a hacer un trabajo de campo y estamos visitando, empolvándonos los zapatos todos los días, visitando los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, el Valle de Tambo. Entonces, además de la responsabilidad, ciertamente, tiene razón, de los medios de comunicación para que sea justamente eso, un medio, un canal, una vía de que la gente pueda tener la información, es también responsabilidad de los mismos candidatos, Yuri, de los mismos equipos. Ya no conozco ni un candidato que no quiera ser entrevistado. Lo que sí te puedo dar fe, porque yo lo he visto como candidato y como amigo de candidatos, cuando he asistido a sus inauguraciones de locales llenos, amigos, televidentes, locales llenos de candidatos nuevos, de personas nuevas que quieren darse a conocer, con periodistas y público presente y al final se acerca el periodista, a mí me han dado y a otros, no todos, se acercan, te dan tu tarjeta, toma Lucho, toma fulana, toma fulano, amiga, amigo, para que me llames después. Y si no le llamas después, el periodista no transmite nada de lo que, no muestra que tu local estuvo lleno. Y si empezaste, como en su momento empezó Ada Pérez, que pudo haber sido la primera alcaldesa en su momento, punteando en una encuesta, la primera encuesta que salió ya estaba en primer lugar, por ese silencio de no responder a las llamadas de tarjetas que aparentemente tenían su precio, terminó sin ser conocida y mucha gente no pudo ver lo que se quedó en videos caseros publicados en redes sociales de cómo sus locales sí estaban llenos al comienzo y poco a poco se fueron quedando vacíos. Pero ahora, en ese razonamiento, en la realidad que nos toca vivir acá, las cosas, lo que tú expresas puede ser un idealismo, puede ser una idea tal vez flotante en el sentido de que todos quisiéramos que sea así, o sea, digo en aspectos correctos, ¿no? Que los medios, todos los medios, sirvan de canales, de vías para que los políticos expongan sus ideas, ¿no? Pero para eso está también el Jurado Nacional de Elecciones, que sea de franjas electorales. ¿Qué tal joya? ¿No? Claro, pero mira, escucha, sí. Entonces, si los medios de comunicación, que son empresas privadas, y como empresas privadas también tienen que trabajar o ejercer su función de tal en la medida de sus estrategias de crecimiento. Y eso pasa, actualmente nos damos cuenta clara de eso, de los medios nacionales. Claro. Entonces los medios son empresas, los políticos... Con fin de lucro. La empresa. Toda empresa, por Toda supuesto. empresa con fin de lucro, por supuesto, ¿no? Entonces, pero los políticos no es que sean... personajes públicos que sean subvencionados por el Estado, aunque la franja electoral que les dé el jurado lo pueda connotar más o menos así. Pero voy a lo siguiente. ¿Cómo podemos entender que esa idealización de los medios de comunicación como canales de conducción de información hacia la población de forma abierta, plural, se dé sabiendo que nuestra sociedad, o sociedad con Z, ¿no? Y con doble O, pueda entenderse que no estamos todavía en la capacidad de entender un sistema de comunicación en campaña electoral uniforme, homogénea, y que siga siendo así como ahora, y tenga que seguir siendo así mientras nadie quiera empezar a cambiar esto? Muy buena pregunta y felicito esa iniciativa de preguntarlo a Yuri. Te respondo con mi punto de vista, compartiéndolo. En este caso, así como a veces se exigen leyes absurdas, ¿no? Porque hay casos de que se proponen leyes absurdas y que no, en realidad no tienen que ver con beneficiar en problemas reales o solucionar problemas reales de la mayoría y de nadie, también se pueden promover leyes que eliminen este problema de ¿qué? De que el proceso electoral esté sometido a las agencias publicitarias de medios de comunicación con fines de lucro, respetando al mismo tiempo la libertad de prensa. Es algo difícil de ajustar, ¿no? Es como que quieres tirar la mesa pero sin hacerte caer, ¿no? Hay falta espacio en la mesa, tengo que estirarla pero sin hacerte caer. ¿Pero no te parece que eso es un poco iluso? En nuestra realidad. Estamos hablando de optimización, estamos a largo hablando plazo. de optimización de procesos. Pero a largo plazo, como Lucho. toda ley, Yuri. Pero, es, a largo plazo, ¿cuántas Cuando generaciones? dicen cambio de constitución, ¿saben cuántos años demora el cambio de una constitución? Sí, pero mucho más que ¿cuántas generaciones? Que generar una ley. Una constitución básicamente en 6 años por lo menos terminas de cambiar todo el marco legal normativo en leyes, en reglamentos, normas,
no solo la Constitución, sino tienes que cambiar leyes, normas, reglamentos. Es un montón de años de atraso que donde no vas a poder hacer nada. Claro, 6 años. Si somos capaces de eso, Claro, ¿por qué 6 no años? una ley que acabe con esa injusticia y que el proceso electoral no se someta a una decisión de marketing y medios de Ayer comunicación? conversábamos acá con un candidato, el señor Hernán Gutiérrez, y justamente hablábamos eso, de que él está un poco contrariado como muchos candidatos que han tenido improcedencia y que el jurado, el pleno, ha sacado un pronunciamiento diciendo ya no hay tiempo y les devuelvo todos los expedientes a los jurados electorales de las regiones y declaren admitidos a todos. Pero todos están que se mascan las uñas, que se muerden las uñas y no salen los resultados todavía. Entonces, el sistema electoral no está funcionando bien. Otro tema son las leyes electorales en función a los partidos políticos, el ordenamiento. De alguna manera, lo que se ha hecho para este proceso, que son las elecciones internas, digamos como que le ha ido dando un tono más de modernidad, si se quiere, al proceso electoral en función a los partidos y movimientos. Pero se necesita cambiar la ley electoral. ¿Y la ley electoral quién la cambia? ¿El pueblo? ¿La cambia el presidente? ¿O la cambia el Congreso? Cuando el pueblo, en este caso cuando el gobierno, sea ejecutivo, que promover algo, decretar algo, o el legislativo cuando quiere normar, no tiene la iniciativa, el pueblo exige. El pueblo sale a las calles, como ahora está saliendo contra Castillo, me da un paréntesis aparte, me da muchísima pena que el pueblo ha sido engañado nuevamente, se advirtió, y mire cómo el Ejecutivo terminó siendo todo lo malo, incluso peor, y en tan poco tiempo nos hemos dado cuenta de todo lo malo que fue. En este caso, el pueblo sale a las calles, como está saliendo ahora cada vez más, hay insurgencia, exige, y cuando el pueblo... Por ejemplo, cuando se bajaron la ley Pulpín. En tribunas como esta, cuando el pueblo es informado y toma conciencia, empieza a exigir ya a estos políticos para que de una vez se cambien las realidades negativas, como esta que Pero está eso dando no las es inmediato. Ese es un trabajo de hormiga, ese es un trabajo de día a día. Cuando la prensa se une, Yuri, ¿en cuántos días salió Merino? ¿Y qué pasó con el Perú después? Se puso peor. ¿Pero qué? Gracias al poder de la prensa que se unió en ese momento. Yuri, Sí, pero ustedes son es que los llamados. pero es que la prensa no es determinante al 100%, es relativo. El poder que tiene la prensa... Sacaron un presidente, creo que hubieron 3 presidentes en 5 días. Sí, claro, pero es que las circunstancias son diferentes a una constitucionalidad, la que atravesamos ahora, ¿no? O sea, el presidente que está ahora ha sido legal y legítimamente elegido, aunque no nos guste. Y legítimamente denunciado también, y Sí, y claro. se está demostrando el tema del fraude. Por eso, aunque no nos guste, pero está ahí, sí. bajo la Constitución está elegido. Ya. Vamos, claro, la Constitución también está acorde al Código Penal, que lo puede sentenciar, ¿no? Por supuesto, Sí. pero es que es diferente al contexto de Merino. Pues. Está investigado, ¿no? El tema de Merino salió arrebatadamente, ¿no? Porque ojo que el Congreso estaba en la facultad de hacer lo que hizo. Y, Sí, pero ¿no? es que vamos para no salirnos del tema de la ley Estaba electoral. hablando del poder de la prensa. No, pero- Indistintamente si Merino era bueno o malo, eso se lo dejo al pueblo. Claro. El poder de la prensa de poder sacar y tener 3 presidentes de 5 días porque la prensa se unió a sacar y mover gente. Sí, Entonces, pero ya, perfecto. se Esa es la podría- teoría. Claro, Lucho, es la teoría. Se podría La teoría hacer es que lo mismo con una ley. por eso, la teoría es que la prensa puede mover. Por allí un analista político dice, acá tengo un borrador de proyecto de ley para cambiar la ley electoral. Perfecto. Un ciudadano, un canalista, tú, yo, Juan, José, quien sea. Correcto. Tenemos la iniciativa legislativa. Esa iniciativa tienes que llevarla al Congreso. O puede ser tal vez al Ejecutivo para que la proponga al Congreso. Porque es el Congreso, a través de los legisladores, que tienen que debatir si es que esa ley finalmente, después de llevada a comisiones, al Pleno, sea aprobada o no. Pero sentándonos en nuestra realidad, ¿tú crees que este Congreso pueda tener esa capacidad de entender que se quiere cambiar la ley electoral sabiendo que les va a afectar a ellos mismos? Ojo, hay decretos también, el Ejecutivo interviene cuando el Congreso no... Sí, no, sí, claro, no tiene pero iniciativa. hablemos de la realidad, Ya, del momento. en la realidad, ni ¿Tú si- crees si ni ¿Castillo el eje- tiene mayoría en el Congreso? No la tiene. No, y tampoco va a querer decretar esto porque se le cae el negocio. pues, Por Yuri. supuesto. Entonces, ¿te das cuenta? Ni Castillo, ni probablemente el Congreso. Es Entonces, a largo plazo. no Esto obstante- tiene que iniciar. ¿Te acuerdas que una vez conversábamos en tu casa sobre el tema? Esto tiene Muchas que veces. iniciar de ahora y a unos 10, 15 o 20 años. No creo que sean solo suficientes 6. Y ojo, yo creo así, fácilmente, 10, 15 o 20. ¿Sabes en qué sentido? No para cambiar la Constitución. La Constitución recién vendría luego de esos 15 o 20 años. ¿Por qué? Primero hay que empezar a cambiar la sociedad, las generaciones. ¿A partir de qué? De lo que entra acá en la cabeza, de la educación. Si sí, tenemos correcto. un mal Ya, formato educativo, vamos a seguir creando borregos para que sigan allí mirando los medios embrutecedores de la televisión nacional y lamentablemente cuando el sistema quiera dominar lo que decíamos al principio, ellos van a levantar la mano y van a decir, sí, yo compro esto, yo consumo esto. No hay juicio crítico de las nuevas generaciones.
Pregúntale Ya. a un joven de 15 años si sabe lo que es política. No sabe, no conoce. Correcto. Cuando deberían, no podrían, cuando deberían conocerlo, porque ellos, se habla del futuro, ellos son los que tienen que conocer eso, pues. Correcto. Solo, mira, un joven está sometido a, perdón, la iniciativa de los jóvenes, del público en general, la educación que forma a las personas, como bien has dicho, estoy de acuerdo contigo, está conformada en mayoría por la influencia de los medios de comunicación. ¿Por qué? Un chiquillo en el colegio, desde que es niño hasta que está en la universidad y luego en el trabajo cuando regresa a su casa a informarse, el ser humano está más expuesto, Yuri, en educación, con los medios, aprende más de los medios de comunicación que del colegio y que los padres de familia en su casa. Claro, porque el Por sistema supuesto. educativo tiene un esquema pues totalmente borreguil. Es limitado. No está mira, el sistema educativo empezó hay un montón de cátedras de eso, pero no quiero desviarme del tema. Con respecto a la educación que recibe una persona desde que es pequeño, recibe más educación de los medios de comunicación, o sea, hay más mensajes más de los medios de comunicación que las enseñanzas del colegio por un tiempo de exposición, Yuri, no necesariamente por la calidad de la información, sino por un tiempo de exposición. Un niño está más expuesto al televisor o al internet informándose o desinformándose que del tiempo limitado que está en el transcurso del día en el colegio escuchando a la maestra o al maestro y que el poco tiempo que comparte a la hora de la comida, el almuerzo o la cena con sus padres de familia. ¿Por qué? Porque el colegio les es aburrido. Porque Imagínate, perdón, ya, los formatos correcto, de los libros. Porque los medios de comunicación saben marketear. Claro, porque el sistema lo manda así, pues. Claro. El sistema, el Perú está en un engranaje global que permite que seamos parte del sistema así. No podemos ser autónomos o independientes en nuestros propios métodos de educar, de dar salud, de crecer política, social y económicamente, ¿no? Porque el libro que tiene el estudiante de cuarto, quinto de secundaria tiene tanta letra, pocas figuras, que no ayuda a captar la atención del estudiante. Y si la explicación de los docentes no es tan didáctica, el estudiante se aburre. Llega a 1, 2 de la tarde, llega a casa, lanza la mochila y empieza a ver esto es guerra. O sea, Mira, el contenido se ha ido deteriorando cada vez más. Yo leo libros de tercero de secundaria de Gustavo Pons Musso, donde te detalla pues, los casos de corrupción de cada presidente a detalle. Hoy en día no se enseña ni el arroz o frijol de todo ese gran plato, ¿no? todo el problema Entonces, empezó a surgir, pienso claro, yo, a partir del gobierno de Fujimori, cuando mucho antes. regala prácticamente a nuestro país al mundo. Porque le dicen, ¿sabes qué? Tu país está endeudado gracias a Alan García, ¿ok? Quieres salir de la crisis, quieres incursionar, quieres meterte en el sistema global para que sigas creciendo, tienes que estar de acuerdo a nuestras normas, de acuerdo a nuestros formatos, de acuerdo a nuestras franquicias, de acuerdo a nuestros contenidos. Y para eso saca educación cívica, psicología, economía política, de los cursos de educación y solamente sintetízalo en 2 palabras y se acabó. Estoy de Porque acuerdo, necesitamos borregos para el mundo. Estoy de acuerdo que Fujimori empieza a sacar esos cursos Claro. y muy importantes y eso se Instrucción enseña, premilitar, es cierto. ¿dónde está eso? No obstante, el Perú se destruyó con Alan García, la economía se destruye por un gobierno de izquierda de Alan García, ojo. Fue el gobierno de izquierda, la forma de gobernar de izquierda que destruye el país y que Fujimori entra y tuvo que rematar, ¿no? No obstante, hubo cierto avance económico y tema de seguridad ciudadana. Pero avance económico con beneficio para pocos, pues, la verdad. Pues, por supuesto, es que si la izquierda... Si no Abril, estaremos pues en el país de la maravilla. Si la pues. izquierda te destruye el país, ¿qué te queda por vender, Peyuri? ¿A cuánto? ¿Quién Sí, te va a pues, comprar? Entonces, claro, lo vendes a poco precio, pero No. con ese chorreo se benefician los que han estado cerca de eso. Pues. ¿Y quién manejó todo eso? con la izquierda se benefician los camaradas de izquierda y con la derecha también sus compañeritos de derecha. Claro, izquierda, derecha igual. Izquierda, ¿eh? derecha, desde mi punto de vista también el mismo rollo y los mismos banqueros financian a ambos partidos también. Sí, pero Ojalá un día nos hablemos estamos, de eso. sí, nos estamos saliendo un poco del tema electoral, pero más o menos para regresar a nuestra provincia. Así es. Nos hemos ido hasta la estratosfera de los comentarios, pero... Influye. de todas Sí, maneras. de hecho, porque si no empezamos por aquí, por nuestra pequeña provincia de 60.000 habitantes, a tener y crear conciencia de que necesitamos cambiar el sistema, no con salir a la calle y tirar piedras, no con lanzar una bomba molotov a un carro policía, no, sino que esa bomba molotov sea ideológica, sea de pensamiento, pero a largo plazo y sobre todo organizada. Y lo que decíamos hace un rato, a partir de la educación, de lo que los chicos consumen, porque son esponjas desde los 3, 4, 5 años que tienen la capacidad de absorber conocimientos, le vas a dar un dibujo animado de un contenido muy sesgado que no lo van a entender fácilmente y finalmente eso va a llevar a que sigan el camino
así Correcto, de la mano. Correcto. Por más que el sistema educativo se perfeccione y en casa tengas a los mejores oradores como padre de familia, siempre el mayor tiempo de exposición va a ser ante los medios de comunicación, Yuri. Tenemos esto en la palma de la mano, acá puedo ver cablevisión, puedo verlo ahí en el televisor. Sin embargo, es un llamado más a los medios de comunicación desde mi punto de vista. Si en 5 días han podido sacar presidentes, se puede, y a nivel nacional, más fácil, ¿no te parece agarrar unos 4 o 3 medios de comunicación de Isla y hacer un pacto, caramba, para que puedan ser imparciales? Ya lo hacemos, yo entiendo perfecto. Que no le tienes fe a todos tus compañeros, porque lo que me has dicho, en 15 años no se va a poder lograr. Sí, no, pero yo te hablo de un contexto nacional. Yo sé. De un contexto nacional. Porque localmente tal vez nos ponemos de acuerdo. Sí, estamos conscientes que tenemos que cambiar el sistema. Ya, hagamos local. ¿Y trasciende? No trasciende. Se queda acá nomás en 60.000 habitantes. No le tienes fe a tus compañeros de No, escúchame. De los 10, 15, 20 que somos acá en la provincia de Islay, de los 20, 15 nos ponemos de acuerdo y decidimos que queremos cambiar esto. Pero se queda acá nomás, pues. Eso va a trascender en Arequipa, en Lima, en Moquegua, en Tacna. No, porque para empezar, no es comercial, no vende, es transgresor. ¿Y te refieres para el pueblo? No, para el sistema. El pueblo puede respaldarlo. El pueblo es el que elige, por supuesto. Sí, el pueblo puede respaldarlo. ¿Quién lo hace elegir el pueblo, sacar o poner presidente? Los medios de comunicación. Nuevamente, no es que pero lo estás haciendo en un entorno local, pequeño. Yo pienso que está bien. Es más fácil que hacerlo a nivel nacional contra un presidente. Pero tiene que ser sistemático, tiene que ser focalizado y sistemático. No puede ser aislado, no puede ser unilateral, tiene que ser organizado. Por supuesto. ¿No? O sea, si quieres bajarte algo, tienes que hacerlo pues en lugares estratégicos. Por ejemplo, cuando van a demoler un edificio, ¿acaso ponen una sola bomba en la base? No, lo ponen en diferentes puntos. Mucha bomba, ya segunda vez que hablamos de bomba. O sea, si queremos cambiar el sistema, tiene que ser de alguna manera estratégica, pues no puede ser solamente en un lugarcito. Nosotros aquí nos ponemos de acuerdo y decimos ya, demos oportunidades, demos apertura, demos ideas y empecemos a cambiar esto. Y aún así siendo local, va a tomar tiempo. Tal vez nuestros hijos, nuestros nietos recién empezarán a ver el fruto para que más adelante el tema pueda empezar a cambiar recién. Por eso digo, 15, 20 años, 1 o 2 generaciones. Difícil tarea. Es una difícil tarea, no obstante es un llamado justo al público para que pueda ser responsable y elija a esa persona más correcta, con un perfil que tenga más experiencia en ciudades más grandes probablemente, que también tenga su experiencia en el sector público. Hay que codearse con otros lugares. Y si los medios de comunicación, como bien dices, no van a poder cambiar en unos 15 años, no todos, porque gracias a aquí estamos hablando con Yuri, en este caso con imparcialidad, pero si no todos están de acuerdo y no tenemos fe a todos los demás medios, en ese caso queda al público, simplemente darse cuenta cuando un medio de comunicación te quiere vender acá, sí, esta papa es la mejor, vota por ella, y en las siguientes elecciones te dice, no votes por esta porque ya no sirve, vota por esta. Ahí estás teniendo pues un modelo de mentiras, un modelo de una mafia con tendencias corruptas, en este caso generando argumentos tendenciosos para generar una tendencia de voto y elegir a corruptos en este caso. Claro, pero eso... así no nos guste, es indignante, es lamentable, deplorable, todo lo que quieras, pero lamentablemente es nuestra realidad. Y muchas veces cabe la frase, si se quiere, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Pero eso no significa conformismo, ojo, no significa conformismo, sino significa, sigue avanzando mientras vamos planificando. A eso voy. Si estamos ante cámara, nos están viendo en vivo, ¿verdad? En vivo yo creo que lo que invito a que los medios de comunicación se sumen a su transmisión en vivo, a decirle a las personas, ciudadanos de Mollendo, de Valle de Tambo, de Matarani, no solamente es lo que tenemos, sino este es el reto que tenemos adelante y que a través de las cámaras en vivo se puede invitar a ese cambio. Yo entiendo, Yuri, tu punto de vista y lo respeto muchísimo, de quizás creer de que se puede hacer en 15 años, pero si tú todos los días le dices a las personas, con la buena audiencia que tú tienes, sí, se puede, y elijan bien ahora, elijamos bien, y con tu imparcialidad... Ese es el mensaje que va dando. Si das más ejemplo también, como lo estás dando ahora a tus compañeros, de imparcialidad, poco a poco esto se va, podría lograrse un gran cambio en estas elecciones. ¿En estas elecciones? Por supuesto. Mira, lo más optimista que puedo expresar al respecto es que en estas elecciones, de los 45.000 electores, tal vez pueda haber un manojo de 5, de 10 o de 20 que sean conscientes de lo que tal vez como medios nosotros procuramos transmitir: idea de cambio. Idea de cambio, no acción de cambio, idea de cambio. Pero de los 40 y tantos mil serán muy pocos.
y pasará de moda las elecciones, tal vez ya no sigamos acá, o sí, y tengamos que hacer otro tipo de propuestas. Por eso te digo, ¿sabes por qué te digo 15 o 20 años? La audiencia de Cablevisión, perdón, a nivel provincial es altísima. Sí, pero me refiero, ¿por qué te digo 15 o 20 años? Porque el tema va a tener que ser lento, avance lento, porque si vamos a querer revolucionar de la noche a la mañana, no funciona. Estuvo Antauro Humala, estuvo el señor Pedro Castillo con su revolución educativa, que a la final ni él como docente lo puede demostrar, y así. O sea, los cambios no se pueden dar, creo yo, de forma vertical. Tiene que ser progresivo para llegar a algo y crear conciencia a partir de las elecciones, porque el que nos va a representar tiene que mostrar nuestra propia forma de ciudadanos. Pero la frase que siempre la sacamos un poco acá: los pueblos tienen las autoridades que se merecen, ¿no? Si tenemos un alcalde responsable, un alcalde más o menos honesto, no 100% honesto, pero por lo menos con esa tendencia de comportamiento probo, disciplinado, entonces se va a ver reflejado a partir de nosotros. Ya, claro. Acabas de mencionar al inicio de la entrevista y nos has dado la esperanza de que sí se puede hacer un cambio rápido, porque has mencionado que hay 13 listas con 45.000 votos y que si el alcalde anterior ganó con 7.000, ahora se podría ganar con menos, quizás 3.000. Sí. Quizás 5 o 7. 5, 7 o 3, no sé, 4. Entonces hay más probabilidades de que con un pequeño cambio se pueda lograr ese resultado que todos queremos, Yuri. Lo acabas de decir al inicio de la entrevista y estoy seguro que con la gran audiencia que tiene Cablevisión, si Yuri Bailón o un compañero Yuri Bailón empieza a decir: pueblo, Islay, tienes ahí enfrente, mira los perfiles, no te dejes engañar. Te aseguro, Yuri, con la audiencia que tiene se puede hacer un gran cambio de 3.000, 4.000 votos y tener a la persona que todos necesitamos. Ese es el detalle. Nosotros como medios podemos contribuir a que la gente se ilustre, se eduque, se oriente, pero el que decide el 2 de octubre no es el medio de comunicación. Ya hemos hecho una chamba hasta esa fecha. Ustedes son el medio para el fin. Exactamente. Pero el fin muchas veces cambia en el mismo momento. Y eso ya es potestad del elector. Esa es potestad del elector. El político puede tener mucha estrategia, hacer, ¿qué te digo?, proselitismo y llegar a la gente, perfecto. Y los medios nos vamos a servir para dar a conocer a todos esos candidatos, malos y buenos, porque la gente tiene que conocerlos. Yo creo que tienes ese potencial, Yuri, y está en tus manos. Pero no es tanto un tema personal, sino es buscar que la gente conozca a los candidatos, ¿no? Los que ya son conocidos, los que vienen de tiempo, los que son oportunistas, los jóvenes, los viejos. Todos los candidatos tendrían que pasar por los medios para que la gente los conozca. No significa que yo acá voy a traer a un invitado y le voy a dar duro, pero tampoco lo voy a dar pleitesía, ¿no? Ese es el problema. Claro. Hay compañeros de medios de comunicación que sin invitar ya le están dando más de media hora duro a una persona, a un candidato, a una candidata, y gratuitamente. Y, así y al revés también. ¿Con qué ganas va a venir pues el candidato si le dan duro gratuitamente y todo el tiempo le hacen, ya se sabe que le están haciendo propaganda a otro? Pero igual, pero tampoco al revés, pues, ¿no? Tampoco al revés. Si Lucho Jordán es candidato a la alcaldía, yo le voy a decir: Lucho, yo sé que tú eres un buen candidato. Eso no puede ser un periodista, pues. Así hacen, ¿ah? Así hace, por eso. Así hacen. Por eso, no se trata de eso. Se Sí, trata sí. de esforzarse en ser lo más plural, objetivo posible, y que la gente a través de uno los conozca a los candidatos. Y la gente el 2 de octubre decida. Nosotros Así como es, medios podemos así es. contribuir a que la gente se informe. Así Sí, y la gente es la que va a decidir. El medio no va a decir: vota por Lucho Jordán. No, por supuesto. No. Se trata de dar crear un ambiente con igualdad de oportunidades para todos Exacto, los candidatos. exacto. Que no solo se hable de igualdad de oportunidades como un cliché, como ahora se está hablando, ¿no? Sino que en la práctica, y los medios de comunicación están llamados a eso, tienen la responsabilidad y las facultades legales que les dan toda esa libertad que lamentablemente muchos o la mayoría de compañeros de medios lo están usando para el mal, ¿no? Claro, para sus propios intereses, porque no creo que ellos crean que es malo, porque si de algo se benefician es porque les es bueno. O a cambio de cuántos miles, ¿no? Pero para ellos es bueno, es su manera. No será la adecuada para todos, pero ellos viven bien y están bien tranquilos. Entiendo por qué no crees en tus compañeros y piensas que esto se va a hacer en 10 a 15 años. No obstante, yo sí estoy seguro que con la audiencia que tienes podría hacer ese cambio generando esas condiciones de igualdad de oportunidades para los candidatos. Claro, sí, Lucho, a ver. Mi pecado es tenerte fe, Yuri. Sí, claro, sí, hay personas que nos han estado enviando unos mensajes de respaldo en todo esto, pero sí, consideramos de que la oportunidad de cambio es en este contexto electoral, porque permite que las personas puedan saber a quién elegir para que los gobierne, o en tu caso no tanto para que los gobierne, sino para que administre los recursos, a eso voy, para que administre el dinero de todos.
No porque el hecho de decir, tú eres mi gobernante, entonces yo soy un súbdito, y eso tiene ya una connotación borreguil. Y se trata de que la gente no sea borrega, ¿no? Que la gente sea tampoco un lobo. Ni lobos ni borregos, simplemente que todos tengamos las mismas oportunidades. Y eso hay que empezar a trabajar desde ahora, desde ya, poco a poco. Por eso, así conociendo nuestra fauna periodística, nuestra fauna política, es chamba de largo plazo. Y con ideas e idearios que pueden proponer cosas como las que tú también manejas y tienes, puede algo ayudar a empezar a cambiar esto. Pero si no, tenemos lo que tenemos y trabajar en otro sentido, ¿no? Ya sabes cuál es mi postura. Yo creo que sí se puede hacer un cambio rápido considerando la alta audiencia que tienes, por ejemplo, aquí en este canal. Se podría hacer un cambio, mira, estoy hablando solo con uno, Yuri, podría ser Yuri, podría ser Juan Pérez, podría ser, en fin, ¿no? Cualquier comunicador o comunicadora con una alta audiencia como la tiene Cablevisión, se podría generar ese cambio considerando que, desde mi punto de vista, ¿no? Considerando que se tiene, con pocos resultados, con pocos votos, se podría conseguir alguien, la nueva alcaldesa o el nuevo alcalde, en este caso provincial, porque hay varias listas, se está partiendo el voto, no solo aquí en Mollendo, sino en Islay, en toda la provincia de Islay, en el Valle de Tambo también, quise decir, y sí, creo que sí se puede hacer un gran cambio desde un medio de comunicación con alta audiencia que genere esas condiciones de igualdad de oportunidades para los candidatos y se podría tener a la persona adecuada para este caso. Claro, y todo está en función también de los mismos candidatos, porque yo no puedo traer de la mano ni de las orejas a alguien que no quiere venir. Así de simple. No, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Aquí el tema se gestiona, ¿no? Claro, se gestiona. Claro. Sí, sin tarjetas, como te mencioné, sin tarjetitas así, sino con imparcialidad. Claro, eso se gestiona, eso se concreta y finalmente aquí va a estar sentado el candidato que quiere estar sentado ahí. Por supuesto. Nada más. Por supuesto. Así de simple. Que así sea. Que así sea. Bueno, Lucho, ¿algún mensaje final, de pronto, un minuto, como para poder concluir esta entrevista interesante que hemos tenido contigo? Sí, sin ánimo de imponer mi punto de vista ni discrepar con el tuyo, lo respeto muchísimo. Te agradezco primero el espacio que nos das aquí para poder estar compartiendo con la población de la provincia de Islay, muy querida, grandes amigos, incluso los candidatos, muchos de ellos son mis amigos. Apelo a la consideración de los medios de comunicación, así como en el que estoy presente, para que se pueda utilizar esta alta audiencia que se tiene en canales como este, para inyectar fe en las personas, inyectar esa capacidad de creer en tu propio voto. No le creas en este caso, si bien es cierto, a los políticos corruptos, a los medios de comunicación corruptos que te dicen hoy día, quiero que votes por él, y mañana, no, ya no votes por él, vota por este. Ese tipo de incongruencias no pueden burlarse de ti, ciudadana de la provincia de Islay, vecino. Piensa que démonos cuenta, todos los que hemos trabajado y hemos visto, cómo funciona el verdadero sector exitoso empresarial, que es el sector privado, del cual aprende el honorable sector público, que rinde cuentas a la población. Esto se maneja con méritos. No es contratado nunca un empleado en el sector privado que no haya hecho méritos, que venga de un lugar más grande si es posible, para enseñarnos en este lugar más chico, en esta querida provincia. Tenemos que aprender de cómo se hace en recursos humanos un proceso de selección y no llevarlo a una campaña de marketing barata como si fuera un partido de fútbol donde el que más paga se lleva más hinchas o más barras bravas, ¿no? Bien, Lucho, muchas gracias. Estimados televidentes, hemos estado con el ingeniero industrial Luis Rojas Jordán.